Hay canciones que no se pueden componer mientras todavía estás en la batalla. Solo se pueden cantar desde el otro lado. El Salmo 18 es esa canción, la que David cantó cuando todo terminó, cuando los enemigos fueron derrotados, cuando la guerra larga finalmente fue ganada. Existe un momento especial en la historia de cualquier vida. El momento en que la batalla que parecía interminable finalmente termina. En que el enemigo que persiguió durante años ya no persigue más. En que la amenaza que pareció definitiva se convirtió en historia. En ese momento, hay personas que simplemente siguen adelante, que pasan la página, que miran hacia el futuro sin detenerse a mirar lo que quedó atrás, que toman la victoria como si fuera lo esperado, y no se detienen a procesar lo extraordinario de lo que vivieron. Y hay otras personas que se detienen, que miran hacia atrás con ojos de asombro, que procesan la gratitud con toda la profundidad que merece, que convierten el testimonio de lo que vivieron en oración, en canto, en declaración pública de lo que Dios hizo. David fue esa segunda persona. El Salmo 18 nació en ese momento de detención, después de años de huir de Saúl, después de vivir en cuevas y desiertos, después de perder todo lo que había ganado más de una vez, después de las traiciones y las batallas y las noches sin saber si el próximo día llegaría. Cuando todo eso terminó, David se detuvo y cantó, no un canto de 20 versículos, 50 versículos de testimonio puro, de gratitud desbordante, de descripción de lo que Dios hizo cuando David ya no podía. El Salmo 18 también aparece en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22. David lo cantó al final de sus guerras, cuando el polvo de todas las batallas se había asentado, cuando podía mirar hacia atrás y ver el camino completo. Y lo que vio fue tan extraordinario, tan imposible de atribuir a sus propias fuerzas, tan claramente la intervención de alguien más grande, que lo único que pudo hacer fue cantar. Estás por escuchar el Salmo 18, el gran cántico de victoria del Salterio, el testimonio más largo de la bondad de Dios en toda la historia de David. El canto que solo puede cantarse desde el otro lado. Salmo 18. Al músico principal. Salmo de David, el siervo del Señor, el cual habló al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. Te amaré, oh Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Mi Dios, fortaleza mía en quien me refugiaré. Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me aterraron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor.
y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Los cimientos de los montes se sacudieron, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos, y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por su pabellón alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Al resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones de fuego. El Señor tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Te amaré, oh Señor, fortaleza mía. El Salmo 18 comienza con el verbo más radical del idioma. Amar. No, te alabaré. No, te bendeciré. No, te honraré. Te amaré. En hebreo, arameká. La raíz de esta palabra en hebreo es rejem, que también significa entrañas. El amor visceral. El amor profundo que se siente en el centro del ser. El amor de la madre por su hijo. El amor que no es solo decisión sino emoción real. Que no es solo deber sino afecto genuino. David usa esa palabra para describir lo que siente hacia Dios. No la palabra del ciudadano que respeta a su rey. No la palabra del siervo que obedece a su Señor. La palabra del que ama desde las entrañas. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tu relación con Dios? ¿En términos de amor genuino? No de obligación. No de miedo. No de transacción religiosa. Amor. El amor que David describe aquí no nació en la comodidad. Nació en las cuevas. Nació en los años de huida. Nació en las noches sin saber si el próximo día llegaría. Nació en la experiencia de haber necesitado a Dios absolutamente y haberlo encontrado absolutamente fiel. Ese tipo de amor que nace de la necesidad genuinamente satisfecha es el amor más profundo que existe. No el amor de quien nunca pasó por nada difícil. El amor del que pasó por todo y descubrió que Dios estuvo en todo. Y luego vienen los nombres. El Señor acumula nombres en estos primeros versículos. Como David acumula evidencias de lo que Dios es para él. Mi roca. Mi fortaleza. Mi libertador. Mi Dios. Mi refugio. Mi escudo. La fuerza de mi salvación.
Mi alto refugio. 8 nombres. 8 dimensiones del mismo Dios. 8 maneras en que David experimentó su fidelidad. No son títulos teológicos abstractos. Son memorias. Cada nombre corresponde a una experiencia real, a una situación específica donde ese atributo de Dios fue necesario. Mi roca. El fundamento que no se dio cuando todo lo demás se dio. Mi fortaleza. El lugar que fue más seguro que cualquier fortaleza de piedra. Mi libertador. El que soltó los lazos cuando David no podía soltarlos solo. Cada nombre, una historia. Cada historia, una razón para el amor del versículo 1. Te amaré. ¿Cuántos nombres tiene Dios para ti? ¿Cuántas experiencias tienes que corresponden a esos nombres? El Salmo 18 te invita a contar. La tierra fue conmovida y tembló. Los cimientos de los montes se sacudieron y se estremecieron porque se indignó él. Aquí el Salmo 18 se convierte en algo diferente. Deja de ser una oración personal. Se convierte en una descripción cósmica. David describe la intervención de Dios en términos que parecen exagerados, hasta que te das cuenta de que no lo son. La tierra tiembla cuando Dios se mueve. Los montes se sacuden. Humo sale de su nariz. Fuego de su boca. Tinieblas bajo sus pies. ¿Es esto literal? ¿Dios tiene nariz y boca en el sentido físico? No. Pero el lenguaje tampoco es vacío. Es el lenguaje del testigo que describe algo tan grande que solo los términos de la naturaleza en su estado más dramático son capaces de acercarse a la descripción. Cuando un ser humano se enoja profundamente, el cuerpo responde. Cuando el más grande de todos los seres se mueve en defensa de su siervo amado, el cosmos responde. Inclinó los cielos y descendió. Esa frase es extraordinaria. El que habita en lo alto se inclinó. No esperó que David subiera. Descendió. Ese movimiento descendente que aparece aquí en el gran cántico de victoria de David apunta hacia algo que el Nuevo Testamento describirá siglos después. El que habitaba en los cielos descendió, no sobre un querubín en medio de truenos y relámpagos, sino en un pesebre en Belén. Pero el movimiento es el mismo. El cielo que se inclina, lo alto que desciende, la majestad que se acerca a la necesidad. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Las alas del viento. La rapidez de la respuesta de Dios. Cuando el clamor llegó a sus oídos desde el templo, no hubo demora burocrática. No hubo proceso de evaluación. No hubo tiempo de espera. Cabalgó. Voló. Y luego, la razón de todo este despliegue cósmico. Envió desde lo alto, me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo. Todo ese despliegue de poder cósmico. El temblor de la tierra, el fuego y el trueno, las alas del viento.
para tomar a un hombre, para sacar a David de las muchas aguas, para librarlo del enemigo más fuerte que él. El contraste es absolutamente asombroso. El poder que mueve los cimientos del mundo, usado para levantar a una sola persona. La intervención que sacude la creación, aplicada a un corazón que clamó desde la angustia. ¿Puedes procesar lo que eso significa para ti? El mismo Dios que inclinó los cielos por David escucha tu clamor. El mismo poder que sacó las aguas de los abismos puede sacarte a ti de las muchas aguas que te rodean. No porque seas especial en el sentido de ser diferente a los demás, sino porque para Dios, cada uno de los suyos merece ese nivel de atención. Me tendieron lazo en el día de mi quebranto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos del Señor, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me aparté de sus estatutos. Fui recto para con él, y me guardé de mi maldad. Por lo cual el Señor me ha recompensado, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, con el íntegro te mostrarás íntegro, con el limpio te mostrarás limpio, y con el perverso te mostrarás adverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. El Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. La palabra del Señor es acrisolada. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino el Dios nuestro? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que mis brazos puedan doblar un arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Me sacó al lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. Lugar espacioso. ¿Recuerdas la angustia del Salmo 4? La angustia en hebreo es metzar. Estrechez. Sin espacio para respirar. Y el Salmo 4 decía, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Aquí en el Salmo 18, la misma idea llega a su cumplimiento pleno. No solo ensanchó el espacio, me sacó al lugar espacioso, de la estrechez al espacio, de la angustia a la amplitud, del encierro a la libertad. El lugar espacioso es la imagen de la liberación. Y lo extraordinario de esta frase es la razón que da David. Me libró, porque se agradó de mí.
se agradó de mí. No, porque David lo mereció absolutamente. No, porque David nunca falló. No, porque David era el más virtuoso. Porque se agradó. El favor de Dios sobre la vida de alguien no es la suma aritmética de sus méritos. Es la inclinación del amor. Dios se agrada de los suyos, no porque sean perfectos, sino porque los ama. Y el amor encuentra deleite en el amado. ¿Sabes lo que significa que Dios se agrade de ti? Que cuando Dios te mira, no mira primero la lista de tus fallas. Mira a alguien que ama, alguien de quien se agrada, alguien por quien vale la pena inclinar los cielos. Tú encenderás mi lámpara. El Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas. Alumbrará mis tinieblas. No dijo, eliminará mis tinieblas. No dijo, hará que nunca haya más tinieblas. Alumbrará. Entrará en la oscuridad con luz. No necesariamente quitará la oscuridad de inmediato, sino que pondrá luz donde había solo oscuridad. Y eso hace toda la diferencia. La oscuridad con Dios en ella no es lo mismo que la oscuridad sin Él. La noche donde Dios alumbra no es la misma noche de quien está solo. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Contigo, con mi Dios. David era guerrero. Conocía la batalla. Había peleado solo y había ganado. Pero en este cántico, la victoria que celebra no es la suya. Es la de Dios con él. Y la suya con Dios. Contigo desbarataré. Con mi Dios asaltaré. La preposición lo cambia todo. No, yo desbaraté ejércitos. No, yo asalté muros. Contigo. Con mi Dios. La victoria genuina nunca es solo tuya. Siempre hay un alguien más grande que hizo posible lo que tú no podías solo. Y el que lo reconoce puede celebrar sin orgullo vacío, porque no está celebrándose a sí mismo. Está celebrando lo que Dios hizo a través de él. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. La palabra del Señor es acrisolada. Escudo es a todos los que en él esperan. Esta declaración llega en el centro del testimonio de victoria. Y no es casualidad. Porque la victoria de David no fue fácil. No fue rápida. No fue sin dolor. Hubo años de esperar. Años de no entender. Años de preguntarse si el camino tenía sentido. Y desde el otro lado, David puede decir, perfecto es su camino. No, era perfecto en retrospectiva. No, ahora que salió bien, parece que era perfecto. Era perfecto todo el tiempo. Incluso en los años de las cuevas. Incluso en los momentos de mayor oscuridad. Incluso cuando ninguna evidencia visible apuntaba a que las cosas iban a resultar bien. El camino era perfecto. ¿Cómo puede David decir eso? Porque cuando llegas al otro lado, cuando la victoria finalmente llega, y miras hacia atrás sobre el camino que recorriste,
Ves cosas que no podías ver mientras estabas en el medio. Ves cómo cada pérdida tuvo un propósito. Como cada demora abrió algo que la prisa habría cerrado. Como cada momento de dificultad construyó algo que la facilidad nunca habría construido. El camino era perfecto. No cómodo. No fácil. No sin dolor. Perfecto. La palabra del Señor es acrisolada. Acrisolada. Como la plata del Salmo 12 que recordamos. Purificada 7 veces. Sin impureza. La palabra del Señor es así. No las promesas que a veces parecieron tardarse demasiado. Las mismas promesas. Las mismas palabras. Acrisoladas. Puras. Absolutamente confiables. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino el Dios nuestro? 2 preguntas retóricas. Las más fáciles de responder en todo el Salterio. Nadie más es Dios. Nadie más es la roca. Después de décadas de experiencia, después de la evidencia acumulada de liberación tras liberación, después de ver inclinarse los cielos y volar sobre las alas del viento, la respuesta no admite duda. Nadie más. Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Los pies de cierva. La cierva, el animal que puede correr por terreno imposible, que puede subir por peñascos donde ningún otro animal puede ir, que tiene esa capacidad de encontrar apoyo en el terreno más difícil. Dios hace eso con los pies del que confía en Él. No elimina el terreno difícil. Da la capacidad para navegar el terreno difícil. No quita las montañas. Da pies de cierva para subirlas. Eso es más valioso que quitar los obstáculos. El que siempre tuvo el camino despejado no sabe subir cuando el camino se cierra, pero el que tiene pies de cierva puede ir donde otros no pueden. Y David continúa: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta que los acabé. Los herí de manera que no se levantaron. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase al Señor, pero no les respondió. Los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has puesto por cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me ha servido. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los hijos de extraños se desvanecieron y salieron temblando de sus encierros. Viva el Señor, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios, y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, y me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento.
Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. El Salmo 18 es el salmo más largo que hemos leído en esta serie. 50 versículos. Y cada uno de ellos es necesario, porque el testimonio de David no es un resumen, no es el titular del periódico, no es la versión condensada para quienes tienen poco tiempo. Es el testimonio completo, con todos los detalles, con toda la evidencia, con cada ángulo de la fidelidad de Dios descrito con cuidado. Y eso nos enseña algo sobre el testimonio. El testimonio no debe tener prisa. El testimonio que se abrevia demasiado pierde el peso de lo que ocurrió. Pierde los detalles que producen fe en quien escucha. Pierde la evidencia que hace que la historia sea creíble. David tardó 50 versículos porque la historia merecía 50 versículos. Y al final de esos 50 versículos, hay una declaración que resume todo. Viva el Señor, y bendita sea mi roca. Viva el Señor. No, que Dios exista. No, que Dios sea reconocido filosóficamente. Viva. El lenguaje de la relación. El lenguaje del que habla de alguien a quien conoce personalmente. De alguien que no es solo un concepto sino una persona. Que vive. Que actúa. Que responde. Que inclinó los cielos. Que montó sobre el querubín, que sacó del Seol, que alumbró las tinieblas, que hizo los pies como de cierva. Viva el Señor. Y luego la promesa final. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Confesaré entre las naciones, no solo en privado, no solo en el templo, no solo entre los que ya creen, entre las naciones. El testimonio de lo que Dios hizo en la vida de David no era solo para David, era para todos los que lo escucharan. Era para las naciones que necesitaban saber que hay un Dios que interviene, que responde al clamor, que saca de las muchas aguas, que hace lugar espacioso. ¿Y tus victorias? ¿Tu testimonio de lo que Dios hizo en tu vida? ¿Lo guardas para ti? ¿O lo confiesas entre quienes necesitan escucharlo? El Salmo 18 te invita a contar, no abreviado, con todos los detalles que merece, con toda la evidencia que Dios dejó a lo largo del camino. Quiero hablarle a alguien que está en el otro lado de algo, que salió, que sobrevivió, que mira hacia atrás y todavía no puede creer del todo, que el camino que recorrió llevó hasta aquí, y quizás hay en ti algo que todavía no verbalizaste, una gratitud que todavía no encontró palabras, un testimonio que todavía no fue contado, un cántico que todavía no fue cantado. El Salmo 18 te dice algo directo. Cuenta. No esperes a que el testimonio sea perfecto. David tampoco lo era.
No esperes a que toda la historia tenga sentido. Hay partes del Salmo 18 que David tampoco explicó completamente. No esperes a que puedas articular cada ángulo. Cuenta lo que sabes. Te amaré, oh Señor, fortaleza mía. Esa es la primera frase. La más simple. La más difícil de decir en momentos fáciles. Y la más natural en el otro lado de la crisis. Te amé en las cuevas. Te amé en la persecución. Te amé cuando no entendía. Y hoy, desde el lugar espacioso al que me sacaste, te amaré. Y luego cuéntalo. Los nombres de Dios que descubriste. Las intervenciones que viste. Los momentos donde el cielo se inclinó. Las veces que Él alumbró tus tinieblas. Cuéntalo entre las naciones. Cuéntalo a los que todavía están en la angustia. Cuéntalo a los que necesitan saber que hay un Dios que responde. No por orgullo. Porque ese es el propósito del testimonio. Por tanto yo te confesaré entre las naciones. Y cantaré a tu nombre. Canta. Oremos juntos. Desde el lugar del testimonio. Te amaré, oh Señor, fortaleza mía. Tú eres mi roca. Mi fortaleza. Mi libertador. Cuando clamé desde la angustia, tú escuchaste. Cuando los lazos del Seol me rodearon, tú inclinaste los cielos. Me sacaste al lugar espacioso. Tú encendiste mi lámpara. Alumbraste mis tinieblas. Contigo desbaraté lo que me amenazaba. Con mi Dios lo que parecía imposible, fue posible. Perfecto es tu camino. Aunque no siempre lo entendí. Aunque hubo momentos donde dudé. Perfecto. Viva el Señor. Y bendita sea mi roca. Por tanto, yo te confesaré. Y cantaré a tu nombre. Amén. Una última vez. El gran cántico de David. El testimonio más largo del Salterio. Te amaré, oh Señor. Fortaleza mía. El Señor es mi roca, y mi fortaleza. Y mi libertador. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. En mi angustia invoqué al Señor. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Inclinó los cielos, y descendió. Envió desde lo alto, me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró. Porque se agradó de mí. Tú encenderás mi lámpara. El Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Viva el Señor. Y bendita sea mi roca. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones. Y cantaré a tu nombre. El testimonio es la mayor alabanza. Cuenta lo que Dios hizo. Y canta. Salmo 18. Amén.